Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video educativo donde hablaremos sobre la epistemología de la educación y sus principales autores. Bien, como saben, es la materia de epistemología de la educación impartida por la maestra Estrella Tiley Armenta Curtus, y este trabajo fue elaborado por mi compañera Teresa Yamilian de Aguilera Romero, Antonia Cruz Díaz, Vanessa Reyes Simbrón, Evelyn Yeritzel Morales Muñoz y una servidora, Diana Huasta Zamora. Somos del quinto semestre no escolarizado, y a continuación daré una breve introducción sobre lo que vamos a analizar en este video. Bien, como manera de introducción en este video analizaremos sobre la definición de la epistemología y sus principales autores y cuáles fueron sus propuestas y aportes que dieron al método científico y a la epistemología. Como bien sabemos que la epistemología, también llamada teoría del conocimiento, es la rama de la filosofía que estudia cómo conocemos, qué consideramos conocimiento válido y cómo se construye la realidad. En el ámbito educativo, la epistemología nos permite también reflexionar sobre cómo se genera ese conocimiento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo aprendemos, cómo enseñamos y cuál es el papel del sujeto y del maestro en esa construcción del saber. Luego, los fundamentos de la epistemología en la educación en las etapas del proceso de la investigación científica, basándonos en las lecturas previamente analizadas. Además que veremos qué entendemos por conocimiento científico y cómo es su estructura y cuál es el papel que tiene la educación. También varios pensadores han influido profundamente en esta visión, como Jean Piaget, Lev Vygotsky, Paulo Freire, Immanuel Kant, y estos dos autores es donde vamos a analizar sus ideas más importantes y su impacto en la epistemología de la educación, como lo mencionan mis compañeras. A continuación, Jean Piaget tuvo su desarrollo de las etapas del desarrollo cognitivo. Fue un psicólogo suizo y uno de los importantes autores dentro de la epistemología genética. Piaget propuso que el conocimiento no se trata de manera pasiva, sino que se construye activamente a partir de la interacción entre el sujeto y su entorno. Además, hizo que su aporte del aprendizaje ocurre mediante un proceso de asimilación y acomodación que permite al individuo adaptarse y reorganizarse su pensamiento. Su principal aporte de la epistemología de la educación fue considerar el conocimiento como un proceso educativo, al igual evolutivo, en el que el niño pasa por etapas del desarrollo cognitivo que determinan su forma de aprender. Esto cambió la forma de entender la enseñanza. El maestro ya no solo transmite, sino que guía al alumno en su propio proceso de construcción del saber. Lev Vygotsky. El conocimiento como proceso social. Otro autor fundamental es Lev Vygotsky, psicólogo ruso y creador de la teoría sociocultural del aprendizaje. A diferencia de Piaget, Vygotsky subraya el papel del contexto social y del lenguaje en la formación del conocimiento. Propone el concepto de zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre lo que el alumno puede hacer solo y lo que puede lograr con la ayuda de otro. Desde una mirada epistemológica, Vygotsky plantea que el conocimiento surge del diálogo, la mediación y la interacción social. En la educación, esto significa que el aprendizaje no ocurre en aislamiento, sino que se construye colectivamente mediante la cultura y la comunicación. Paulo Freire, el conocimiento liberador. Continuamos con Paulo Freire, pedagogo brasileño y autor de la pedagogía del oprimido. Freire aporta una visión más crítica y humanista de la epistemología de la educación, ya que nos dice que el conocimiento debe servir para la liberación y transformación social, no solo para la transmisión de contenidos. Además, que hizo varias críticas en el modelo educativo tradicional, al que llamó educación bancaria, en el que el maestro deposita información en el estudiante sin permitirle reflexionar. En cambio, propuso una educación dialógica, donde el alumno participa
activamente, cuestiona, interpreta y transforma su realidad. Como proceso político, Freire sostiene que toda práctica educativa es política y debe empoderar a las personas para ejercer su libertad y transformar las estructuras opresivas. Immanuel Kant, los límites y condiciones del conocimiento. La epistemología moderna no puede entenderse sin Immanuel Kant, filósofo alemán del siglo XVIII. Kant planteó que el conocimiento surge de la interacción entre la experiencia y las estructuras mentales del sujeto. Esta idea fue clave para la educación porque introduce el concepto de autonomía del pensamiento. El sujeto no es un receptor pasivo de la realidad, sino que participa activamente en su interpretación. Su pensamiento influyó en las teorías constructivistas y en la idea de que enseñar es formar mentes críticas y racionales, capaces de comprender y transformar el mundo. Límites del conocimiento. Como nos dicen los fenómenos que se refiere a que solo podemos conocer la realidad tal como se nos aparece, mediada por nuestras facultades mentales, la cosa en sí misma está más allá de nuestro alcance cognitivo. Clasificación de los conocimientos. Juicios analíticos. Son explicativos, no amplían el conocimiento porque el predicado está contenido en el sujeto. Juicios sintéticos, amplían el conocimiento porque el predicado añade algo nuevo al sujeto. Juicios sintéticos a priori. Son juicios que amplían el conocimiento sintético, pero son universales y necesarios, es decir, independientes de la experiencia. Y para concluir este video educativo, en resumen, la epistemología de la educación nos invita a pensar cómo y por qué enseñamos, pero también qué tipo de conocimiento queremos formar a nuestros estudiantes. Los aportes de Piaget, Vygotsky, Freire y Kant, lo cual fue los que mencionó mis compañeras, ellos nos ayudan a entender que el educar no nada más es transmitir información, sino que también hay que construir conciencia, pensamiento crítico, pensamiento autónomo y además una autonomía donde nos ayudan a los estudiantes a comprender mejor desde su experiencia, ¿sí? Y esto sería todo por el video de hoy. Gracias por acompañarnos y por la atención prestada y en este recorrido por los principales autores, los cuales fueron sus aportes dentro de la epistemología de la educación. Muchas gracias.